Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Querida familia, preparad el café y sentaos cómodamente en vuestro sillón favorito porque hoy tenemos que hablar de un tema que tiene el corazón dividido a medio mundo, y sé que a vosotras, mis fieles seguidoras, esto os va a tocar la fibra sensible tanto como a mí. Ya sabéis que en este canal vivimos las historias de nuestras series favoritas como si fueran propias, y lo que está ocurriendo en el rodaje de la tercera temporada de Viola come il mare es digno de una telenovela por sí mismo. Las cámaras han vuelto a rodar, las luces de Palermo se han encendido de nuevo, pero hay una sombra, un vacío inmenso que se nota en cada rincón del set. Sí, amigas mías, ha llegado el momento de afrontar la realidad que tanto temíamos. Nuestro querido Can Yaman, ese hombre que nos robó el corazón con su carisma y esa sonrisa que iluminaba la pantalla, ya no estará con nosotras en esta nueva aventura. Es difícil imaginar la serie sin él, ¿verdad? Durante 2 temporadas, hemos suspirado por el inspector Francesco de Mir. Hemos reído, nos hemos emocionado, y por qué no admitirlo, nos hemos alegrado la vista con su presencia. Pero la vida sigue, y en el mundo del espectáculo, el show debe continuar. La gran pregunta que ronda hoy en el aire, y que seguramente vosotras también os estaréis haciendo mientras me escucháis, es si realmente es posible llenar los zapatos de un gigante como Can. Porque, queridas, los productores no se han quedado de brazos cruzados y nos traen a un nuevo galán, un rostro que quizás os resulte familiar y que viene dispuesto a conquistarnos. Estamos hablando del argentino Rodrigo Guirao Díaz. Pero antes de hablar de él, hablemos de nuestra querida Francesca Chillemi, nuestra Viola. Imaginad por un momento cómo debe sentirse el personaje de Viola Vital. Ella regresa, con esa maravillosa y complicada cualidad que es la sinestesia, esa capacidad de ver los sentimientos de los demás a través de colores. Es algo mágico que hace a este personaje único, basado en esa preciosa novela de Simona Tanzini. En esta tercera temporada, nos vamos a encontrar a una Viola que está intentando, con todas sus fuerzas, pasar página. Su objetivo es olvidar al inspector de Mir. ¿Os imagináis lo difícil que debe ser eso? Intentar borrar de tu mente y de tu corazón a alguien que ha marcado tanto tu vida. Los guionistas nos plantean una situación que promete ser, cuanto menos, intensa. Viola quiere tranquilidad, quiere sanar, pero el destino, que es caprichoso, le tiene preparada una sorpresa. Resulta que su paz se verá interrumpida por un nuevo vecino. Ya sabéis cómo son estas cosas, un vecino ruidoso, de esos que no te dejan dormir y que te sacan de quicio. Pero, ay, amigas, cuando Viola vaya a quejarse, no se encontrará con cualquiera. Ese vecino molesto resultará ser el nuevo inspector jefe de Palermo. Y ahí es donde entra en juego Rodrigo Guirao Díaz. Es un giro clásico, de esos que nos gustan, donde el odio y la atracción pueden estar separados por una línea muy fina. Rodrigo no es un novato en esto de enamorar a la cámara. Nació en Vicente López, allá por 1980, y si hacéis memoria, seguro que recordáis su cara de series como Patito Feo, Violetta o aquella inolvidable Terra Ribelle, donde interpretó a Andrea Marsili. Tiene tablas, tiene experiencia y, no lo vamos a negar, es un hombre muy apuesto. Pero, ¿será suficiente para que dejemos de extrañar la química explosiva que había entre Francesca y Can? Eso es algo que solo el tiempo y los capítulos nos dirán. Ahora bien, sé que muchas os estaréis preguntando por qué. ¿Por qué nos ha dejado Can Yaman? ¿Qué ha pasado para que abandone un proyecto que tanto éxito le ha dado? No hagáis caso a las malas lenguas que hablan de peleas o tensiones irreconciliables con Francesca Chillemi. Aunque se ha hablado mucho de supuestos roces, ambos siempre han sido muy elegantes y han negado cualquier enemistad grave. La realidad, mis queridas amigas, es puramente profesional. Nuestro Can está volando alto, muy alto. Se está preparando en cuerpo y alma para ser Sandokan. Ese proyecto de Lux Vide es colosal, requiere una preparación física brutal y una dedicación exclusiva. Imaginaos las horas de gimnasio, de ensayo, de lucha escénica,
era imposible compaginar eso con los rodajes de Viola. Además, tras el éxito de El Turco en Disney Plus, Khan ha decidido enfocar su carrera hacia producciones más internacionales, alejándose un poco del formato de ficción italiana más tradicional. Es una decisión valiente, y aunque nos duela no verle en Palermo, tenemos que alegrarnos por sus éxitos, porque su triunfo es también el orgullo de todas nosotras que le seguimos desde el principio. Así que aquí estamos, ante un nuevo amanecer para la serie. Una Viola que lucha por olvidar, un nuevo inspector argentino que llega pisando fuerte y un público, nosotras, que tendremos que decidir si le damos una oportunidad a esta nueva historia. ¿Podrá Rodrigo Guirao Díaz generar esa chispa, esa magia que nos mantenía pegadas al televisor? Francesca Chillemi es una actriz fantástica y seguro que dará lo mejor de sí, pero la sombra de Demir es alargada. Yo tengo mucha curiosidad por ver cómo se desenvuelve Rodrigo en este papel de autoridad, y si logrará, poco a poco, ganarse un hueco en nuestros corazones, aunque siempre guardaremos un sitio especial para Khan. Será interesante ver esa dinámica de vecino molesto, convertida en tensión romántica. Quizás nos sorprenda y encontremos en esta nueva temporada un aire fresco que no esperábamos. Y os voy a decir una cosa, aquí en confianza, como si estuviéramos charlando tranquilamente en la mesa camilla de casa con un buen café. Sé que muchas sentís que la serie se queda un poco coja, que falta esa chispa turca, ese fuego en la mirada de Khan que nos tenía locas a todas. Es completamente normal, amigas. Los cambios cuestan, y nosotras, que tenemos ya una experiencia en la vida, sabemos bien que las despedidas nunca son dulces, por muy necesarias que sean. Pero, ¿no os pica un poquito la curiosidad? La vida, al igual que las mejores series, está llena de etapas, de cerrar puertas para abrir ventanas. Viola Vital se queda en Palermo, esa tierra tan bella, tan intensa y tan parecida a nosotras, luchando por salir adelante con sus colores y sus sentimientos. Sería una pena dejarla sola ahora, ¿no creéis? Francesca Chillemi se ha echado la serie a la espalda con una valentía admirable y se merece, como mínimo, que le demos una oportunidad. Pensad también en la nueva trama que se nos viene encima, ese juego clásico y divertido del gato y el ratón con el vecino insoportable. ¿A quién no le ha pasado alguna vez tener un vecino que incordia a todas horas pero que en el fondo tiene su aquel? Rodrigo trae un aire diferente, quizás menos exótico que nuestro Khan, pero con esa calidez, esa cercanía y esa picardía latina que también nos gusta y nos hace sonreír. No cometamos el error de buscar a Francesco Demir en sus ojos, porque no lo vamos a encontrar y eso sería injusto. Busquemos, en cambio, una nueva ilusión. A lo mejor, solo a lo mejor, este cambio nos trae sorpresas agradables y terminamos suspirando por el argentino antes de que nos demos cuenta. Yo os propongo un pacto de amigas, de esas que se cuentan la verdad. Vamos a ver los primeros capítulos juntas, sin prejuicios, con el corazón abierto a nuevas emociones y dispuestas a dejarnos llevar. Porque al final del día, lo bonito de estas historias es que nos hacen sentir vivas, nos hacen soñar un ratito y nos sacan de la rutina diaria. Y quién sabe, igual el nuevo inspector jefe nos roba el corazón cuando menos lo esperemos y nos da una alegría. ¿Vosotras le abriríais la puerta a este nuevo vecino o le dejaríais fuera? Estoy deseando leer vuestras opiniones, porque en este canal, lo que vosotras pensáis es lo más importante. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.